que quieran plantear. Bueno, podemos ir entonces, si no hay nada, avanzando ya en la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con la teoría de la pena. Quiero conversar con ustedes sobre aspectos relacionados con la teoría de la pena y estrechamente vinculado también con la teoría de la pena, quiero conversar sobre algunos aspectos del derecho penitenciario desde el punto de vista del cumplimiento de la sanción. Hablaremos sobre las penas, hablaremos sobre las medidas y algunas de las funciones que desde el punto de vista del cumplimiento de la sanción tiene el juez de ejecución penal. Bien, un recuento breve de lo que hemos visto en las clases anteriores, en la teoría del hecho punible, la teoría del delito. Iniciamos hablando de la conducta, que la conducta puede ser por acción o puede ser por omisión. Después continuamos con la tipicidad, que la tipicidad tiene dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Dentro del elemento objetivo se encuentra el objeto, el sujeto, el resultado, la acción de causalidad. Y dentro del elemento subjetivo tenemos el dolo y la culpa. El dolo con sus tres variantes, dolo directo, indirecto, eventual, y la culpa con sus dos variantes, culpa consciente o inconsciente. Con posterioridad que se analiza la tipicidad, entonces entramos a analizar la antijuricidad, que la antijuricidad significa obrar contrario a la norma jurídica. Dentro de la tipicidad, recuerden que se encuentra el error de tipo, que el error de tipo puede ser en el objeto, puede ser en el sujeto o puede ser también en la relación causal. Con respecto a la antijuricidad, como les decía, es el actuar contrario a la norma jurídica, pero un hecho puede ser antijurídico y estar justificado por las causas de justificación que se establecen en la legislación penal o en otras legislaciones. Dentro de la legislación penal se encuentra legítima defensa y estado de necesidad como causa de justificación. Después de la antijuricidad, analizamos la reprochabilidad. Reprochabilidad visto como capacidad de conciencia de la antijuricidad, o sea, que la persona tenga posibilidades de conocer que su actuar es ilícito o pueda actualizar sus conocimientos para determinar que el hecho es ilícito. Y también dentro de la reprochabilidad se encuentra que la persona tenga la edad penal, acá en Paraguay 14 años, y además no tenga retraso mental, o sea capaz de comprender el alcance de su acción y dirigir su conducta, o dirigir su conducta. Después de la reprochabilidad, analizamos la punibilidad. Si por razones de política criminal, esta conducta cometida por esta persona, que es típica, antijurídica, reprochable, es punible. Y aquí analizamos las condiciones objetivas de punibilidad. Condiciones objetivas de punibilidad que ya se encuentran dentro de los hechos punibles o condiciones objetivas de perseguibilidad, como por ejemplo ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o algunas excusas legales absolutorias que se prevén en la ley, como por ejemplo los congresistas durante las sesiones que pueden hacer sus declaraciones legislativas, o incluso los periodistas que de una forma veraz comenten o refieran lo que dijeron los congresistas durante las sesiones legislativas. Entonces, esto es una breve síntesis de lo que hemos visto hasta la última conferencia sobre los elementos del hecho punible. Analizamos algunos casitos prácticos, vimos sentencias de la Corte Suprema de Justicia y siguiendo el orden, hoy quiero conversar con ustedes sobre la teoría de la pena. Cuando hablamos de teoría de la pena, por supuesto, tenemos que partir de lo que es pena. Entonces, ¿qué consideran ustedes pena en el derecho penal? ¿Qué sería la pena en el derecho penal para ustedes? Lo que quieran decir, recuerden que estamos en la clase, en la academia, lo que ustedes quieran.
Y es el castigo que se le impone por la conducta que tuvo. Sí, muy bien, Richard. Es un castigo, muy bien, por el hecho que ocasionó. ¿Algún otro Sí. criterio, Alba, María, Menchi, Teresa? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para mí la pena es la sanción equiparable al grado antijurídico de la conducta cometida por la persona, ¿verdad?, que está siendo sindicada como culpable. Muy bien también. Es el grado de la pena o la sanción que le corresponde a una persona por la conducta reprochable. Interesante lo que planteas de la conducta reprochable, porque en unos minutos vamos a conversar sobre la medición de la pena. Y entonces vamos a conversar sobre lo que plantea la teoría sobre la medición de la pena y lo que plantea el Código Penal sobre la base de la medición de la pena. Entonces, como ustedes plantearon, como planteó Richard, como planteó Teresa, la pena es un castigo, la pena es una sanción y se impone como consecuencia de un hecho antijurídico ocasionado por un ser humano. Recuerden que los hechos, las conductas de los seres humanos son las únicas que llevan una sanción penal y por lo tanto, al momento de imponer la pena, tenemos que analizar todos los elementos del hecho punible: conducta, tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad, punibilidad, y entonces después analizamos la pena que se le va a imponer a la persona. Pena visto como un castigo, como una sanción. Originalmente la pena, creo que incluso lo comentamos en las primeras conferencias, era visto como una expresión de venganza. Originalmente estoy hablando comunidad primitiva, principios del esclavismo, porque ya durante el esclavismo la pena pasó a ser expresión de una ley. Por eso es que surge la ley del talión en el Código de Hammurabi, por ejemplo, con la expresión ojo por ojo, diente por diente, donde se trataba de imponer la pena en dependencia del daño que se había causado. Ya no era una simple venganza, porque en la venganza la persona podía excederse en, eh, en la forma en que iba a lesionar o a dañar a la persona o a los bienes. Ya se imponía una especie de compensación. Si le sacas un ojo a una persona, a la persona que había quedado sin un ojo, entonces podía sacarle un ojo a la persona que le sacó el ojo y ya estaban hablando de una compensación, ya no existía la venganza. Bien, entonces, como plantearon, la pena es un castigo, la pena es una sanción. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la pena? Cuando analizamos la naturaleza jurídica de la pena, vemos que es un juicio público de desvalor, de contenido ético-social. Es público porque lo aplica el Estado es el encargado de imponer las penas que se regulan en el Código Penal, de imponer, claro, y aprobar las penas que se regulan en el Código Penal a través del legislativo y del judicial, de los poderes legislativos. El legislativo dicta y el judicial ejecuta. Es un desvalor porque son hechos contrarios a los valores de un grupo social determinado, y también tiene contenido ético-social porque responde a una concepción de lo que es correcto o incorrecto desde el punto de vista ético y social. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la pena, podemos resumir que es un juicio público de desvalor de contenido ético y social. Ahora bien, ya analizamos lo que es la pena, que es una sanción, analizamos la naturaleza jurídica de la pena. Ahora, ¿cuáles serían las funciones de la pena? ¿Qué funciones tiene la pena? ¿Cuáles son las funciones que tiene la pena? Cuando un juez determina una pena a imponer a una persona, ¿en función de qué
este juez impone la pena? ¿Con qué propósito el juez impone las penas a las personas? Es para que se readapte la persona y no le cause daño a la sociedad. Muy bien, Luz. Entonces, Le impone un castigo, doctor. sí, también le impone un castigo. Ajá, interesante. Sería en el contexto Para del leccionarle al autor. resarcimiento pretendido por la acción que ocasionó ese sujeto. La Constitución está justamente que las penas tienen un objetivo reparador y de reinserción, ¿verdad? Si son aplicadas correctamente. Ajá, muy bien. Entonces, están hablando de que las penas tienen una función de resocialización o reeducación y también de prevención, ¿no? Pero Alba me parece que dijo algo interesante, que es como un castigo, ¿no? Tiene una función de castigar. ¿Qué opinan ustedes? ¿La pena tiene la función de castigar o solamente tiene la función de prevenir y resocializar? Profe, sería como un tipo de castigo porque es una restricción del derecho de la persona, del responsable de los hechos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Grecia. Buenas noches, Mirta. profe. Soy Grecia. Sí, Yo soy Grecia. Mirta. Sí, Mirta. Aquí cada vez que me hablan se me alumbra un bombillito, así que las identifico. Bueno, está bien. Ya. La pena tiene por objeto rehabilitar al individuo para volver a incluirlo en la sociedad, pero no se cumple en nuestro país. Letra muerta. Ya. ¿Solamente esa función, Mirta? Es un poco restablecer Es más bien un el daño castigo causado porque es también un hacinamiento. Es un Mirta hacinamiento. y después Richard. Ajá. Mirta. Es un hacinamiento, no hay una política de Estado que le pueda reinsertar a las personas, ¿verdad? Al sujeto, para su recuperación y reinserción dentro de la sociedad. Muy bien. Richard. Hay garantías, pero no se cumplen. y en Profe. principio la pena sería restablecer el daño causado, ¿verdad? Por el individuo y con un castigo. Y luego vendría la reinserción del mismo en la sociedad, ¿verdad? Muy La bien. pena sería Luz. un sufrimiento. Muy bien, muy bien. Luz. Sí, profe, yo creo que el Estado sí está poniendo pilas para reinsertarle al reo, porque existe ahí dentro del penal, por ejemplo, hay muchas personas que se recibieron de profesionales en diferentes áreas, ¿verdad? Y también le enseñan oficios y demás. Yo creo que depende mucho de la persona también que esté adentro. Grecia, ¿vas a decir algo? Yo creo que determina la función de una sanción penal, profe. Esa es la función de la pena para mí, ¿qué? La función de la pena es se impone como sanción, Sí, se impone como sanción, como un castigo. como un castigo, exactamente. Ya. Bueno, miren, es interesante el debate que se suscita con respecto a la pena. ¿Por qué es interesante? Miren, cuando hablamos de las funciones de la pena, según la doctrina, tiene tres funciones fundamentales. Hablamos de la función retributiva, hablamos de la función preventiva y de la función de reinserción social o de rehabilitación, de reeducación, como quieran nombrarle. ¿Qué significa la retribución en la pena? La retribución en la pena significa que se paga el mal, que es el delito o que es el crimen, es la conducta en la que incurrió la persona, con otro mal que es la pena. O sea, ese es el fin retributivo de la pena. Si usted comete un hecho punible de homicidio, yo tengo que condenarlo a usted porque usted cometió un hecho punible de homicidio, hizo un mal, le causó la muerte a una persona y por lo tanto usted tiene que pagar por esa muerte. Esa es la función retributiva de la pena, que lleva un complemento también
porque según esta función retributiva, la pena se mide por el grado de reprochabilidad del autor. O sea, mientras el autor tenga capacidad de conciencia de la antijuricidad y si actuó dolosamente, no tiene ninguna causa, es capaz de comprender el alcance de su acción y dirigir su conducta, tiene más de 14 años, por supuesto no tiene enfermedad mental, entonces el juicio de reproche es mayor. Y si mataste a una persona, tienes que pagar por la muerte de esa persona, pero si lo hiciste de forma dolosa, entonces te pongo una pena mayor a si lo hubieras hecho de forma culposa. Esa es la función retributiva. ¿La entienden? ¿Entienden la retribución? Sí, profe. Entonces, la prevención se analiza desde dos aristas. Está la prevención general y la prevención especial. El Código Penal se plantea que el Código Penal o las leyes penales se plantean que cumplen función de prevención general. ¿Por qué? Porque al determinar una pena, al determinar una sanción para un hecho punible, están haciendo posible que las personas no cometan esos hechos. Porque si alguien, por ejemplo, mata a otro, sabe que puedes tener una pena de hasta 30 años de privación de libertad. Por ejemplo, si alguien comete un hurto, sabe que puede ser sancionado 6 meses, hasta 5 años, o puede, si es un hurto grave o un hurto agravado, perdón, puede la pena ser mayor. O sea, en dependencia de las sanciones que se establezcan en el Código Penal, esto hace posible que las personas no se sientan motivadas a cometer hechos punibles. Esa es la prevención general de la ley. Pero también existe prevención general y especial desde el punto de vista de la pena. ¿Cuál es la especial? La que el sujeto X comete un hecho punible, entonces lo envío para la prisión y en la prisión hago el trabajo de resocialización o de reinserción para que no vuelva a cometer un hecho punible. Y la general, desde el punto de vista de la pena, es que ahora, por ejemplo, alguien, el sujeto A le causa la muerte al sujeto B, le impongo al sujeto A 30 años de privación de libertad y las personas hago pública la sentencia y las personas dicen, concho, a este señor A se le impusieron 30 años, entonces yo no voy a matar porque me pueden imponer 30 años también. Y entonces, esta es la función preventiva tanto del derecho penal como de la pena. Y la reinserción, bueno, ya la reinserción es propia del trabajo más bien penitenciario, donde se trata de resocializar a la persona. La pena se impone con el propósito de resocializar, que esta persona durante el cumplimiento de la pena se pueda reincorporar a la sociedad, se pueda reeducar, adquiera los valores que había perdido, y por eso es que se le impone esta pena de privación de libertad. Acá estoy viendo que hay unos compañeros que no pueden entrar. Ya, voy a reenviarle nuevamente el link por si acaso, porque a veces parece que es problema del link. Entonces, Guillermo ¿Me está permite pudiendo una entrar. sugerencia? Doctor, ¿me ¿Perdón? permite una sugerencia? ¿Me permite Sí, una sugerencia? Yo como ingresé ahora, la vez pasada no pude ingresar, entre paréntesis nomás, permítame interrumpir su clase. sí. Yo desinstalé el Team, volví a instalar y ahí recién pude ingresar, doctor. Ya No parece sé que si es un porque probablemente se queden con los vestigios de las sesiones iniciadas anteriormente y entonces es como que ellos están entrando a una reunión que ya está cancelada. Entonces hay que desinstalar la app y volver a instalar. ya, Así yo pero probé, me funcionó. claro. Déjame poner acá por los compañeros, desinstalar la app y volver a instalar. Solamente a ese efecto interrumpí, doctor. Sí. Gracias. Dale Permiso. por nada. Gracias, Mirta. Pero bueno, lo puse en el grupo por si acaso hay algunos compañeros que... porque... Teresa soy. Teresa Bernal. Teresa, perdón.
Pero Mirta es más linda, igual nomás. No hay problema. Ya. ¿Qué pasó? No, Teresa es más linda, Teresa es más linda. Bueno, Gracias, Richard. Muy amable. No, todas son lindas, todas son hermosas. Disculpe. Te voy a tirar por la ventana. Continuemos. ya. Eso es un paréntesis, Richard. Un paréntesis nomás, sí. Entonces, bueno, estas son las tres funciones que plantea la doctrina sobre la pena. La función retributiva, que es pagar por el mal causado con una pena y graduar la pena en correspondencia con el juicio de reproche. La preventiva, que es tratar de que esta persona y otras personas, la sociedad, no cometan ese hecho punible u otros hechos punibles. Y la reinserción social, que está estrechamente vinculado con la resocialización de la persona. Ahora, los fines de la pena en el Código Penal de Paraguay se regulan en el artículo 3. Se plantea que la pena tiene un fin preventivo y tiene un fin de readaptación de los condenados. Ahora, ustedes, desde el punto de vista de lo que plantea el Código Penal y desde el punto de vista de lo que se hace en la práctica, ¿consideran que la pena tiene solamente estos dos fines o que también tiene un fin retributivo al momento en que se aplica? Los jueces, al momento de aplicar la pena, tienen en cuenta la finalidad preventiva y de readaptación, o también tiene algún vestigio de la retribución, de que se pague por el mal causado. Hoy en día, con la mediatización de los hechos punibles en nuestra sociedad a través de las redes sociales, prácticamente ya se constituyen en prevaricato y ya hay juicios previos en las redes sociales que muchas veces los jueces, por temor, no fallan de manera distinta. Entonces, no se ciñen netamente a esos dos puntos, sino más bien tratan de compensar el daño moral o social en que incurrió esa persona, ¿verdad?, en contra de la sociedad. Muy bien, Mirta. Teresa, interesante lo que estás planteando. ¿Otro criterio? Mirta, Richard, Grecia, Alba, Luz, Menchi, Oscar. ¿Algún otro criterio con respecto a los fines de la pena entre lo que se plantea el código y lo que se hace en la práctica? Profe, siempre uno tiene que, o sea, que el juez trata de que la persona restablezca el daño causado y a través del dinero, ¿verdad? A través de, ¿cómo que se llama? Pagar por el daño económicamente. Ajá, económicamente. Y desde el punto de vista de la privación de libertad. Y sería Preventivo corregir, sería también las medidas de seguridad que se aplican hoy en día, profesor. Es una forma de prevenir también. Sí, proteger Grecia. a la sociedad. ¿Es Grecia o Menchi? Porque me Menchi. alumbraron. Ah, Menchi, pero me estás hablando de las medidas de seguridad, pero desde el punto de vista de la pena. Desde el punto de vista de la pena, la función que el juez tiene en cuenta son estas, la prevención y la readaptación, o también tiene en cuenta la retribución. La retribución, o sea, que pague con una pena el mal que causó. Y generalmente piden por los daños causados a la sociedad, generalmente piden por eso, ¿verdad? Cuando piden donación o algo, y es para retribuir los daños causados a la sociedad, más o menos, ¿verdad? Y si hay una pena contra otra persona, también se le implica una pena, ¿verdad? Punitoria. Un resarcimiento. Ya. Así es. Claro, es interesante, ¿no? Porque muchas veces la ley va por un lado y la práctica va por otro. Así mismo. Porque, por ejemplo, la ley hace referencia a la prevención y a la readaptación,
pero desde el momento en que el proceso se mediatiza, como estaba hablando Mirta hace un rato, se mediatiza el proceso, el juez le impuso una medida cautelar que no implique internamiento, porque a lo mejor el juez pensó que con esa medida cautelar se iba a asegurar a esta persona durante el proceso. Se mediatizó por la presión social, por la presión de los medios. El juez entonces le cambia esta medida cautelar, que no es sanción, fíjense, es una medida cautelar. Entonces aquí ya casi está ejerciendo la función retributiva, porque la sociedad tiene dentro de su pensamiento la función retributiva. Si una persona roba, debe de ir a la cárcel. Si una persona mata, debe de ir a la cárcel. Y entonces, de acuerdo a esa función retributiva, es que exigen, se mediatiza y entonces el juez actúa, envía a la cárcel a esta persona cuando realmente, desde el punto de vista de la medida cautelar, con una medida que no sea la prisión preventiva, se puede asistir a todas las etapas del proceso. Y con posterioridad, al momento de la pena, también puede incidir. Y a lo mejor, no sé, es un hecho punible, vamos a suponer un homicidio del tránsito, vamos a suponer que sea culposo, porque también se habla de homicidios del tránsito que pueden ocurrir por dolo eventual, pero bueno, vamos a suponer que sea un hecho punible culposo y por la mediatización a esta persona le imponga la prisión preventiva y por la mediatización a esta persona se le imponga una sanción privativa de libertad. Entonces, aquí los principios de prevención y de readaptación no se están cumpliendo. Se está imponiendo una pena teniendo en cuenta el principio de retribución, que es que esta persona causó un daño y entonces tiene que pagar por ese daño con una pena. Causó un mal, entonces debe de pagar ese mal con una pena, por supuesto, privativa de libertad. Son aspectos que realmente es interesante analizarlos porque la ley te obliga a tener en cuenta la prevención especial o general y la readaptación del condenado. Sin embargo, muchas veces en determinados actos el juez valora más la retribución que la prevención y la readaptación. ¿Entendieron? ¿Entendieron, compañeros, la idea? Sí, Sí, profesor. doctor. Sí, señor. Sí, Perfecto. sí, Perfecto, perfecto. Bien, gracias. Entonces, ¿cuál sería el parámetro entonces? Ya estamos hablando, bueno, hicimos el análisis de la retribución, pero de acuerdo a lo que plantea el Código Penal paraguayo, ¿cuál es el parámetro para medir la pena? ¿Qué es lo que debe utilizar el juez para decir a esta persona le impongo esta sanción y a esta otra persona le impongo esta otra, cometiendo el mismo hecho? ¿Cuál sería el parámetro de medición de la pena? Según el Código Penal. Alguien lo dijo al principio de la clase. De los elementos del hecho punible que hemos La analizado anteriormente. reprochabilidad, profe, el grado de reprochabilidad. Grado de reprochabilidad. Exactamente. El artículo 2 del Código Penal plantea que no hay pena si no existe reproche. O sea, que tiene que existir capacidad de conciencia de la antijuricidad. Por lo tanto, la persona debe tener capacidad de conciencia de la antijuricidad, no puede haber incurrido en un error de tipo invencible, debe de tener la edad penal, 14 años o más, y no debe padecer ningún tipo de enfermedad mental. Richard, ¿sí? Y tiene que obrar por voluntad No. propia también. Claro, exactamente, tiene que obrar por voluntad propia. Porque si no, no incurre en hecho punible. Con respecto a exactamente el grado de reprochabilidad, pusieron en el chat. Y entonces el artículo 2 también establece que la gravedad de la pena se mide por el reproche penal y que es lo que estábamos analizando. Si posee capacidad de conciencia de la antijuricidad, entonces su conducta es reprochable y por ende es merecedor de una pena
esta persona que cometió un hecho punible. Pero bueno, esto es lo que dice el código, esto es lo que plantea la ley y como les decía, hay ocasiones en que, claro, tiene que medir la reprochabilidad, tiene que analizar que la persona tenga capacidad de conciencia de antijuricidad, pero no siempre se analiza esta reprochabilidad para imponer la pena, sino que también se analiza la retribución o el fin retributivo, que esta persona pague con un mal pague con una pena por el mal que causó o por el mal que ha causado. Miren, hablando de la antijuricidad, la capacidad de conciencia de la antijuricidad, del error de tipo invencible y la enfermedad mental. ¿Qué consideran ustedes que es la actio libera in causa? En la clase anterior hablamos sobre la actio libera in causa de forma general y les había comentado que hoy íbamos a conversar sobre el actio libera in causa. ¿Qué entienden ustedes por actio libera in causa? Si tienen alguna idea de lo que es. Podría ser el discernimiento que tiene la persona para cometer el hecho. Ajá, discernimiento que tiene la persona para cometer el hecho. Muy bien, Guillermo. Ajá. Exactamente. ¿Algún otro criterio? ¿Algún otra opinión, otro criterio? Podrían ser las causas de exhibición de la de la pena, o creo que dimos la clase pasada. Las causas de necesidad, la causa de justificación de la conducta. Inimputabilidad. A eso iba. Ajá. Sí, son causas de justificación, la legítima defensa y estado de necesidad. Luz creo que hizo referencia a la imputabilidad o inimputabilidad, ¿no? Sí, inimputabilidad, profe. Ajá. Y entonces, ¿cómo puede incidir la actio libera in causa en la inimputabilidad de una persona? Bueno, vamos a... Sí, Luz. Sí. Profe, continúe nomás. Perdón, pensé que ibas a plantear algo. Cuando se lo declara insano. Sí, cuando se declara insano una persona es inimputable. Es inimputable. No era consciente en el momento. Ajá, porque no era consciente en el momento. Ajá. Y la falta de libertad también, profesor. Si es menor de edad, profe. Si es menor de edad, es cuando es menor. Si es menor, hay dos causas de inimputabilidad que se establecen en el Código Penal. La enfermedad mental, bueno, hay tres realmente. Enfermedad mental, menor de edad y grave trastorno de la conciencia. Son tres de las causas que se establecen en el Código Penal. Pero bueno, vamos a analizar el concepto del actio libera in causa y a partir de ahí vamos a ir analizando en qué consiste y cuándo puede aparecer. Miren, la actio libera in causa es cuando el sujeto puede cometer un hecho punible bajo grave alteración de conciencia. ¿Qué significa este término? El artículo 23 del Código Penal establece la grave alteración de conciencia y significa la situación en que se encuentra el sujeto cuando sufre una alteración de la percepción de la realidad. Esta alteración puede ser causada por embriaguez alcohólica, por ingestión de medicamentos, por drogas. Entonces, la actio libera in causa es una, viene siendo como una alteración de la percepción de la realidad. Ahora, cuando sería también, profe, sería también en ese caso la excitación emotiva. No es excitación emotiva. O solo cuando está sometido a sustancias. Cuando está sometido a sustancias. La excitación emotiva, ya la persona sin estar sometida a ninguna sustancia obra por excitación emotiva.
una alteración que tiene por las propias circunstancias. Pero estamos hablando de grave alteración de conciencia cuando la persona ha ingerido alguna sustancia y comete el hecho punible en estado de embriaguez alcohólica, bajo la ingestión de drogas, bajo la ingestión de medicamentos. Por ejemplo, hay una persona que es drogadicto o que es alcohólico, ¿no? Vamos a suponer que sea narcómano, es drogadicto, o que sea dixómano, alcohólico, y esta persona comete un hecho punible en este estado, en el estado de ingestión de bebidas alcohólicas, que si es alcohólico está casi permanentemente en ese estado, o si es drogadicto, también bajo el consumo de esa sustancia comete un hecho punible. ¿Es responsable esta persona de ese hecho o no es responsable? ¿Podemos decir que es reprochable esa conducta? ¿La conducta de esa persona? Claro, profe, que es reprochable. ¿Por qué, Luz? ¿Qué opinas? En el artículo 20 sí. del Código Penal dice... No, profe, voy a leer mejor. Es reprochable, profe. El alcohólico al menos es reprochable porque él se autodeterminó para ingerir la sustancia. O sea que es un atenuante el ser alcohólico. Porque nadie le obliga a tomar, a beber de más. Ajá, muy interesante, Mirta. Por gloria y gracia de nuestra legislación nacional, por suerte, todos esos hechos punibles que son cometidos por drogadictos y por personas en estado etílico no suelen aplicar esta exhibición, ¿verdad? Para el momento de sancionar o de ni siquiera imputar, porque si no, no tendríamos personas que estén llenando las cárceles, ¿verdad? Porque la mayoría de los hechos punibles que se cometen en nuestra sociedad, las personas están bajo un efecto de alucinógeno. Sí, así mismo. Entonces hay una tendencia a nivel judicial de que creo que no se aplica esta normativa. Eso es lo que yo puedo ver. Sí, es un estado de intoxicación, había explicado un tribunal en el que había participado hace años. Muy bien. Profesores, generalmente en vez de usar como atenuante, usan los jueces como agravante esa situación de, por ejemplo, de embriaguez o de drogadicción, el estado de esa persona. Celosa. Bueno. A ver, miren, es interesante también lo que están planteando. La ley, bueno, el Código Penal en ese sentido no es contradictorio. No sé si, Luz, me ibas a leer el artículo 20 del Código Penal. El 20 es el estado de necesidad, es el 23 el que plantea el trastorno mental. Dice el artículo 23, no es reprochable el que en el momento de la acción y omisión por causa de trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto, retardado o por grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuricidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. Ahora bien, está claro lo que es trastornos mental, desarrollo psíquico incompleto o retardado, eso está claro. Ahora, ¿cuándo un individuo cometería un hecho encontrándose en grave alteración de conciencia? ¿Cuándo cometería un hecho encontrándose en grado o en estado de grave alteración de conciencia? Cuando está súper drogado. Ajá. Ahora, una persona súper drogada comete un hecho punible. ¿Es responsable o no es responsable?
Porque Si después se confirma que esa persona padecía de algún trastorno mental que justamente induzca la investigación a que se concluya de que esa persona tiene un antecedente patológico a nivel psicológico, entonces sí se puede decir que si él estaba ingiriendo estupefacientes, entonces sí se puede aplicar. Ahora bien, si es un drogadicto por voluntad y está sano mentalmente, y eso es probable en juicio, entonces para mí que no se puede aplicar. Pero ahí me estás uniendo dos cosas. Me estás uniendo la grave alteración de conciencia con el trastorno mental de desarrollo psíquico incompleto retardado, ¿no? Porque si me hablas que la persona tiene una grave alteración de conciencia por un trastorno mental, entonces estamos hablando de trastorno mental. Usted planteó que si un drogadicto comete un hecho punible, dijo, ¿verdad? Sí, sí. Si es responsable o no. Entonces, ¿cómo? Claro que es responsable. El drogadicto por voluntad propia decidió ingerir esas sustancias. Ahora, Claro. apliqué nomás yo el ejemplo que usted dio hace rato, ¿verdad? Del tema del trastorno, cuando leyó. No sé si entendí. Sí. Pero según el artículo 23, o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer, dice el doctor. Y entonces una persona que se encuentre, que sea drogadicta y que cometa el hecho punible en estado de drogadicción, tiene grave alteración de la conciencia y es incapaz de conocer el hecho que está realizando. Creo que sí, doctor. Sí. Las personas drogadas saben lo que hacen. Los alcohólicos, los enfermos saben, las personas alcohólicos, no estoy hablando de una persona que un día se emborracha, ¿no? Estoy hablando de los alcohólicos. Los alcohólicos que ya son alcohólicos habituales, ¿tendrán conciencia de lo que realizan? Yo creo que pierden la razón. Yo creo que mientras que no se determine si son alcohólicos o si son adictos, tienen conciencia de razón. También hay que ver si es primera vez o es un hábito ya para ellos el estar drogándose o alcoholizándose. A ver cómo se determina el hecho, porque podría ser que haya sido su primera vez en consumir drogas y en liga podría ser que hayan matado en compañía de otras personas a una persona. Y por ser la primera vez no se le puede determinar que sea adicto a las drogas. Y si esa persona... Profesor, sí, ellos están en un estado de inconsciencia, ¿verdad? Lo que no son lo que ellos no pueden es irse a la cárcel. Ellos se van a una institución, ¿verdad? Para readaptarse. Si es un drogadicto, en una institución especial, si son alcohólicos, en otra institución. Pero yo creo que son inconscientes, ellos no saben lo que hacen, pero igual tienen una pena. Solo que no van a la cárcel, van a una institución, ¿verdad? Para donde se tienen que readaptar, a desintoxicarse. Y la realidad es otra. La realidad es muy otra cosa. Y porque yo justamente tengo un caso de un adicto a las drogas que intentó hurtar un celular, pero no pudo concretarse el hecho porque al final, o sea que cometió el hecho, ¿verdad? Me corrijo, cometió el hecho, llevó el celular y se pudo recuperar otra vez el aparato. Entonces, este muchacho con los efectos de la droga cometió el hecho punible, pero tiene estudios de que le salió positivo en cuanto a sus adicciones. Es un paciente con trastorno de dicha adicción, ¿verdad? Que es un paciente de adicciones. Entonces, en vez de ayudarlo al enfermo,
directamente aplica el 242, prisión directa, y está caratulado como robo agravado, siendo que no utilizó ningún elemento para cometer el hecho punible. Pero tendría que internarse y aislarse de lo que es la penitenciaría y aplicarle otro tipo de sanción, como dice la compañera. Muy bien. ¿Alguien quería intervenir? Disculpen, yo creo que si ya está declarado como adicto, ya tiene antecedentes, ya se le puede tomar las medidas de privación de libertad. Y de acuerdo a su comportamiento y muchas veces dejar de consumir, se le puede dar unas medidas para que siga tratamiento. Medida de mejoramiento se llama, pero no quiere aplicar el Ministerio Público, sino que se debe realizar otros estudios. Pero yo tengo la constancia de que es muy enfermo a las drogas, tiene un retraso mental, o mi cliente. O sea que por esa razón debería de darle otro tipo de medida, como dice el compañero. Ya. Yo creo que uno tiene que solicitar eso y el implicado tiene que aceptar, porque el Ministerio Público no le puede obligar a él tampoco a internarse. Él tiene que proponer y aceptar. Él tiene que solicitar eso. No, de hecho ya se solicitó ya para su internación, pero como en nuestro famoso centro hospitalario hay solamente para 15 personas en todo el territorio de nuestro bendito país. Entonces se solicitó su internación, pero no había lugar, no se está concediendo. Miren, es muy interesante todo el debate que se suscita, porque realmente en ocasiones no se interpreta adecuadamente la ley, ¿no? Cuando estamos hablando en el artículo 23 de la grave alteración de conciencia, es para estos hechos, para los hechos donde la persona realiza la conducta en estado de embriaguez alcohólica con la ingestión de determinados medicamentos o drogas, porque eso le provoca una grave alteración de conciencia. Una persona que haya consumido droga, ahorita Guillermo decía algo muy interesante que me llama la atención. Si es la primera vez que la persona consume droga y comete el hecho, entonces es imputable, pero si ya es un drogadicto puede ser inimputable. Sobre este criterio hay varias opiniones, pero yo soy del criterio que si cometió el hecho punible, aunque hubiese sido la primera vez que consumió droga y tenía grave alteración de conciencia, o sea, no podía comprender el alcance de su acción ni dirigir su conducta cuando cometió ese hecho punible, entonces estaba bajo grave alteración de conciencia. Porque esta persona consumió droga y perdió no es lo mismo una persona, como les decía ahorita, que esté en su estado normal o que consuma drogas en un momento determinado o que ingiera alcohol en un momento determinado y como consecuencia de esa ingestión de droga o de alcohol comete el hecho punible. Como consecuencia de esa ingestión de alcohol o droga, que haya perdido la conciencia, que no sepa lo que estaba haciendo, porque a lo mejor esa persona en estado normal no lo hace. El alcohol o la droga le inhibió todos esos valores y en ese sentido comete el hecho punible. Eso es lo que el código regula como grave alteración de conciencia. Pero hay que diferenciar. Perdón. Sí, profesor, el caso del policía que mató a toda su familia, él se le decía que estaba consumiendo droga, frecuentemente lo consumía, y en ese estado se fue y mató a toda su familia y se autoeliminó él mismo. ¿Sería ese el caso? Sería ese el caso, grave alteración de conciencia. Porque lo que habla de la grave alteración de conciencia es que la persona no tenga capacidad para comprender el alcance de su acción o dirigir su conducta. Por supuesto, tiene que demostrarse. Claro. Tiene que demostrarse. Pero entonces, profe, la gran mayoría de los motochorros estarían todos afuera, porque todos salen drogados.
Bueno, ahí es donde viene lo que se denomina actio libera in causa. Porque estamos hablando, vamos a suponer, Richard Sí. no ingiere bebidas alcohólicas. Richard un día sale con sus compañeros, van a una bodega, como no tiene costumbre de ingerir bebidas alcohólicas, así Richard, ¿no? No ingiere bebidas alcohólicas. Así mismo, profesor. Sí, la Así botella, mismo, no, profe. no, no. Ajá. Así mismo no consumo, no, nunca probé. Estoy claro, estoy claro. Entonces, un Excelente. día te juntas con Oscar, que Oscar sí toma bastante bebida alcohólica, van para una bodeguita y empiezan a tomar cerveza, después hacen una ronda de ron, siguen tomando cerveza y llega un momento en que te embriagas, que puedes perder la conciencia. Vas camino para tu casa y no sabes cómo vas a llegar. No, porque eso pasa, ¿no? Que tú estés en un lugar y no sepas cómo llegaste al otro. Eso pasa. Así es. Y en ese trayecto de la bodeguita a tu casa, no sé, encontraste arriba de la mesa de la bodeguita, había un celular y lo tomaste y te lo llevaste. Y ahí cometiste hurto al otro día cuando te despiertas y este celular. Entonces, ¿tomaste ese celular estando consciente o inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Entonces, esto es lo que se denomina grave alteración de conciencia, el artículo 23. Ahora, una cosa diferente es cuando la persona voluntariamente se coloca en ese estado para cometer el hecho punible. Que esto es lo que se denomina la actio libera in causa. La actio libera in causa es cuando la persona, vamos a suponer que Richard vio el celular en la bodeguita, estaba tomando, pero no tenía valor para tomar, para llevarse el celular, pero lo pensó, lo planificó, lo tuvo en su mente. Y entonces, ya cuando se iba, como eso se le había quedado en la mente, toma el celular y se lo lleva. La actio libera in causas es cuando la persona antes, la persona voluntariamente se coloca en ese estado para cometer el hecho punible. La persona cometió el hecho punible en estado de embriaguez, en estado de drogadicción, pero se colocó en ese estado para cometer el hecho punible. Y es lo que me decías hace un rato de los motochorros. Los motochorros, ya antes de endrogarse o de alcoholizarse, entonces dicen, hoy vamos a salir a asaltar a alguien. Tiene un fin ya. Exactamente, tienen un fin. Y esto es lo que se denomina actio libera in causa. La persona, antes de ponerse en ese estado, ya planifica o conoce o premedita lo que va a hacer y se pone en ese estado con el propósito de realizarlo. En este caso, son imputables porque se puso en ese estado voluntariamente para cometer el hecho punible. Pero fíjense también, ustedes plantean algo que es muy interesante. Y el caso que planteó Oscar, el tratamiento es diferente. No es lo mismo. Vamos a suponer que, bueno, es que la persona que es un enfermo por la droga es enfermo, es un enfermo. La persona que es enferma por el alcohol es un enfermo. Estas personas tienen poco estado de lucidez. Y el tratamiento que se le debe dar a este narcómano o al dixómano es diferente al que se le debe dar a una persona que un día voluntariamente se colocó en ese estado para cometer el hecho punible. Esa persona que un día se coloca en ese estado para conocer el hecho punible es reprochable y puede ser sancionado. Pero el dixómano o el narcómano también comete una conducta que es típica, que es antijurídica, que al analizar la reprochabilidad pudiéramos decir que estaba bajo estado de grave alteración de conciencia. Es reprochable, pero a esta persona no se le debe de aplicar una pena. A esta persona lo que debe de aplicársele es una medida de seguridad postdelictiva. ¿Qué significa medida de seguridad postdelictiva? Que debe de internarse en un centro asistencial. Generalmente, cuando se hace el juicio,
el juez le impone una pena y le impone una medida de seguridad, de internamiento. Y entonces, la medida de seguridad, vamos a ver en un rato, las medidas de seguridad cumplen a la par la pena con la medida de seguridad de internamiento en un centro de rehabilitación. Porque esta persona, si lo mandas para la prisión, no se va a resocializar, ni se va a recuperar. En la prisión, con todas las condiciones que existen, va a continuar embriagándose o consumiendo droga, ¿no? Y entonces no se va a resocializar. ¿Entendieron lo que es la actio liberi causa? Que la persona voluntariamente se coloca en ese estado para cometer el hecho punible. Sí, se entendió, profe. Ya. Y el que es drogadicto, el que es dixómano, entonces esta persona sí lleva un tratamiento diferente. La conducta es típica, es antijurídica, es reprochable, pero debe de internarse en un centro asistencial para su desintoxicación. Acá les traigo un casito y ustedes me van a decir ahora si ustedes consideran que esta persona es reprochable o no es reprochable, si la conducta de él es punible o no, y si se puede aplicar la eximente del artículo, la causa de inimputabilidad, perdón, del artículo 23, ya sea trastorno mental, desarrollo psíquico retardado o grave perturbación de conciencia. Dice el casito: el guardabarreras que padece un síndrome de ansiedad se toma durante su trabajo unas pastillas. Guardabarrera, déjenme especificarle, aquí no hay ferrocarril, pero bueno, es la persona que en la línea del ferrocarril tiene que bajar, por ejemplo, cuando viene el tren, tiene que bajar esta barrera que le puse en la imagen para que no pasen los vehículos. Hay lugares que ya están automatizados y que no necesitan guardabarrera, que cuando viene el tren empieza una campanita, tin, 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 y la barrera baja. Pero hay lugares en que no existe todavía y entonces hay una persona que está todo el tiempo ahí. Cuando viene el tren que le avisan, baja la barrera y los vehículos ya ven la barrera, se detienen y no pasan. Mientras esté la barrera arriba, los vehículos pueden pasar. Cuando esté abajo, entonces se detienen porque es que viene el tren a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, siempre con una distancia prudencial para evitar accidentes. Entonces, el guardabarrera que padece un grave síndrome de ansiedad se toma durante su trabajo unas pastillas destinadas a contrarrestarlo. Se excede en su consumo, queda primero completamente sedado y luego dormido. Al no cumplir durante este último estado su función, se produce un accidente ferroviario del que resultan personas muertas y heridas. Entonces, la pregunta, ¿es responsable esta persona? ¿Es imputable, mejor dicho, estas personas? ¿Es imputable, no es imputable? ¿Qué opinan ustedes? Es imputable. ¿Es imputable? ¿Por qué, Guillermo? Porque si tiene un medicamento muy fuerte, yo creo que tendría que comunicar a los responsables ferroviarios para que puedan poner otra persona con él, en caso de que él se quede dormido, por prevención. Ajá. Es imputable, dice Guillermo. Pero él voluntario, él quería que se produjera el accidente. No. Ajá. No, profe, pero él sí sabía. Él no le comunicó nomás. Era... Por su ansiedad tomó unos cuantos. Y se quedó dormido. Y entonces, Oscar, ¿es imputable o no? No, no, doctor, porque tiene una grave alteración de la conciencia. Sí. Por el consumo excesivo de las pastillas. Y su acción no es a conciencia. No es su voluntad. No es su voluntad hacer eso. Sí, pero él conocía los efectos de su medicamento y tenía que comunicarle a alguien que trabaje con él para que le acompañe.
y con Profe, en seguimiento de este efectos caso le dan suspeitos. una medida de seguridad en un establecimiento de seguridad, de una reclusión en un establecimiento de seguridad. Debe internarse. ¿Por qué? Y por su ansiedad de consumir pastillas muy fuertes. Debe de desintoxicarse y un buen tratamiento. Claro, pero me imagino que esta persona, el tratamiento, no, fíjense, lo que él tiene es síndrome de ansiedad. Tiene síntomas de ansiedad. La ansiedad Claro. es su problema. Claro, y las pastillas son las que lo tranquilizan. Sí, profe, pero Las pastillas él tienen ya no droga puede también. ejercer esa profesión si él sufre de esa enfermedad, de esa ansiedad. Claro. Entonces le van a dar una prohibición de ejercer esa profesión. Pero él se Porque excedió, arriesga fíjense. la vida de otras personas, arriesgó. Ajá. Pero fíjate lo que dice el caso, se excede en el consumo, porque esta persona puede ser que con su consumo normal ejerza esa función normalmente, pero aquí se excedió en su consumo. Él a lo mejor con una pastilla resolvía, pero se sentía muy ansioso y a lo mejor se tomó 2 pastillas, y 2 pastillas lo sedaron y después lo durmieron. Entonces, No es reprochable según el artículo 23, doctor. ajá, ¿por qué? Por el trastorno mental, desarrollo psíquico retardado, grave perturbación de la conciencia. Por Grave perturbación. Grave perturbación de la conciencia. Porque tiene ansiedad. Sufre de ansiedad. Y las Que es una pastillas son las... enfermedad. Paciente psiquiátrico. Y una pastilla le iba a hacer bien, pero se excedió en su pastilla. Y es probable que una pastilla ya no le estaba haciendo efecto, entonces tomó 2, se quedó dormido. Pero no Y era al su voluntad. al excederse en la pastilla, pues, responsabilidad de quién es. Si él sabe que tiene que tomar uno nomás. Pero ya no le hace efecto. Pero a lo mejor él no sabía el efecto que se le iba a dar la segunda pastilla. Claro, Eso es lo que es el tema, pues. claro. No está en su voluntad. Muy bien, muy interesante los planteamientos que están realizando. Entonces, tenemos 2 posibles soluciones. Una solución que se plantea que él es imputable. Es imputable porque tenía que haber previsto, ¿no?, que eso podía ocurrirle. Y una opinión que es inimputable porque, según lo que regula el artículo 23 del Código Penal, tenía grave perturbación de la conciencia. Y vamos a imputarle y después le veramos. Sí. Le imputamos y lo llevamos a juicio y que el juez decida entonces lo que hace con él. Profesor, sale por un cortado. Perdón, sí, es que había un micrófono, parece que encendido y hizo alguna interferencia. Miren, es un tema interesante porque incluso pueden existir diferentes criterios con respecto a esta solución. En primer lugar, no existe la actio libera in causa. La actio libera in causa te hace referencia a la responsabilidad de la persona, pero el guardabarreras no obró con actio libera in causa porque él voluntariamente no se colocó en ese estado para que se produjera el hecho. Entonces, ahí no hay actio libera in causa. Desde el punto de vista del actio libera in causa, no se puede analizar. Tenemos que analizar entonces 2 posibilidades. Si es inimputable porque se quedó dormido y al quedarse dormido obró bajo grave perturbación de su conciencia, o si es imputable. Cuando se habla, en este caso, de la imputabilidad o de la inimputabilidad, tenemos que hablar también desde el punto de vista de la prevención o de lo que él podía haber previsto.
Y ahí entonces tenemos que entrar a analizar dolo, culpa, si él conocía que las pastillas le podían provocar ese estado y que en ese estado, por supuesto, él sabía que estaba trabajando, que si él dejaba de alzar o bajar la barrera, se iba a producir un accidente. Si él pudo prever que las pastillas que tomaba le iban a provocar ese estado, entonces puede ser responsable obrando por culpa. Si no lo podía prever, entonces ya ahí estaríamos analizando que esta persona puede haber obrado por culpa, pero una culpa inconsciente, y por lo tanto no existe su responsabilidad. A mí Pero, es una conducta culposa. Doctor. Exactamente. Ya estaríamos analizando no la actio libera in causa, estaríamos analizando la conducta culposa. Aunque fíjense, la doctrina, cuando analiza la actio libera in causa, analiza la culpa y analiza el dolo. Analiza el dolo en qué sentido. Si la persona voluntariamente se colocó en ese estado para cometer el hecho, entonces actuó con dolo y es imputable. Se le exige responsabilidad. Ahora, si la persona, por algún tipo de negligencia, por algún tipo de imprudencia, llegó a ese estado, entonces ya estaríamos hablando de la culpa. Y estaríamos hablando de la culpa consciente o de la culpa inconsciente. Si hay culpa consciente, entonces es imputable. Si hay culpa inconsciente, entonces esta persona no es imputable. Pero bueno, acá se dan datos de forma general porque por supuesto que haría falta un examen médico de un perito para determinar si él podía prever que esa medicina le ocasionaría esa reacción. Por supuesto, sabía que estaba trabajando y que tenía que mantener tenía que estar consciente porque podía provocar un accidente si se mantenía inconsciente. Pero si ese consumo, si él podía prever que el consumo le iba a provocar la inconsciencia o no le iba a provocar la inconsciencia. O sea, se pudiese analizar el dolo o la culpa en la actio libera in causa. Él no se puso voluntariamente, pero a lo mejor culposamente llegó a ese estado y como consecuencia de ese estado se produjo el accidente. ¿Entendieron esa parte? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. se entendió. Entiende. Bueno, Sí, profe. seguimos. Miren, buscando sentencias de la Corte Suprema de Justicia de acá de Paraguay, encontré una del año 2003, donde se analiza la actio libera in causa. Es una sentencia, bueno, el caso pasó por el Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Sentencias, después llegó en casación a la Corte Suprema de Justicia y la defensora pública fue la que estableció, la que interpuso el recurso. ¿Qué es lo que plantea la defensora? Dice que su defendido, al momento de cometer el hecho punible, se encontraba con una grave perturbación de conciencia que lo exoneraba de reprochabilidad, por lo que corresponde su absolución de culpa y de pena. Sugirió que lo que debía considerarse del test de impregnación de alcohol en sangre era el indicativo de su presencia en el organismo. O sea, a la persona se le hizo es una persona, el acusado le causó la muerte a otra persona aprovechando que estaba dormido. Dice la defensora que estaba bajo los estados bajo la ingestión alcohólica al momento de cometer el hecho punible. Dice que sugirió que lo que debía considerarse del test de impregnación de alcohol en la sangre era el indicativo de su presencia en el organismo, o sea, que tenía alcohol en sangre, indicio demostrativo de que el condenado habría actuado sin capacidad. Resaltó además la contradicción que supuestamente se infería de entre el resultado del examen y el acta de intervención del juez de paz, porque el resultado del examen planteaba que tenía 0,3 miligramos de alcohol en sangre, pero cuando ocurren los hechos se llevó ante el juez de paz y el juez de paz plantea que tenía un hablar tropeloso y
como y que el resultado del alcohol en sangre, el análisis de alcohol en sangre, se le hizo varias horas después y por eso es que arrojó ese resultado. O sea, está hablando del acto de liber en causa, perdón, no del acto de liber en causa, sino del trastorno mental del artículo 23, porque la persona al momento de cometer el hecho había ingerido bebidas alcohólicas, estaba inconsciente y no lo hizo voluntariamente para cometer el hecho. El hombre se emborrachó y mató a otra persona. Y entonces dice que obró bajo grave perturbación de conciencia. Miren, este caso, bueno, fue lo único que encontré. Es una lástima que no haya encontrado otro que fuera más ilustrativo. Los jueces de la corte desestimaron la pretensión, pero más bien desde el punto de vista de las pruebas. Irala Burgos y Rienzi, bueno, fue en el año 2003. En ese año aún estaban en la corte. Ellos plantearon que el tema debatido suele resultar muy complejo y es que la regla según la cual la incapacidad de culpabilidad excluye la pena y la capacidad disminuida puede producir una atenuación presenta excepciones, las que están profusamente detalladas en los numerosos estudios de la doctrina alemana y comparada, aplicable a nuestro modelo penal. Hablan de Rothschild, Gunther, Wessler, Hahn, y hacen referencia a la perturbación de la capacidad de culpabilidad como un supuesto de la embriaguez. Sobreviene porque el autor se ha puesto voluntariamente en esta situación. Es decir, la exclusión de la capacidad de culpabilidad se verifica por la acción reprochable del autor. Hacen referencia al actio liber in causa cuando el autor voluntariamente se colocó en ese estado para cometer el hecho punible. No entran a analizar lo que regula el artículo 23 porque dicen que la persona tenía poco por ciento de alcohol en sangre y que al momento de hacerle esta prueba pericial, esto no era embriaguez, sino es un residuo de que había tomado alcohol pero no determinaba la embriaguez. A falta de prueba, no analizan la ocurrencia del acto liber in causa y tampoco analizan, por supuesto, la existencia del trastorno mental por grave alteración de la conciencia. Pero es una sentencia donde hacen referencia a la actio libera in causa acá en Paraguay. Por lo tanto, no analizaron las pruebas, no analizaron, no entraron al fondo del asunto, por supuesto, desde el punto de vista probatorio, y no acogieron lo que dispuso, lo que estaba expresando la abogada dentro de su petitorio, ¿no? Pero por lo menos es una sentencia que valora la actio libera in causa y analiza cómo la posibilidad de que sea una causa que haga imputable a la persona y si no está presente, la convierte en inimputable, porque entonces la persona actuó bajo grave alteración de su conciencia, pero no se puso voluntariamente en ese estado para cometer el hecho punible. ¿Alguna duda, compañeros? Ninguna, profe. Bueno, seguimos entonces. Miren, estábamos hablando hace un rato, incluso Oscar trajo el caso de lo que le había sucedido a su defendido, que el defendido es narcómano, que cometió un hurto, lo están llevando por hurto agravado, le pusieron la medida de prisión preventiva. Entonces, realmente tenemos que establecer una diferencia entre lo que es las penas y las medidas de seguridad. Para mí, es un criterio personal, el Código Penal paraguayo en el artículo 14, bueno, ustedes saben que establece algunas definiciones y en el numeral 7 hace referencia a la sanción y dice que sanciones son penas y medidas. Para mí, las sanciones son las penas. Las medidas no son penas. Las medidas son medidas.
medidas de seguridad. ¿Ustedes consideran que existen diferencias entre penas y medidas? ¿Qué sería una pena? ¿Qué sería una medida de seguridad? ¿Existirían diferencias? ¿Hay semejanzas? ¿Son lo mismo? ¿Qué opinan? Hay diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias? Las medidas de seguridad, por ejemplo, sería restricción de ir a un lugar determinado, la ingesta de bebida alcohólica, estupefacientes, portar armas, sería medida de seguridad, ¿verdad? Y la pena sería ponerle ya una sanción más drástica, como pena privativa de libertad y todo ese tema sobre ese asunto. Ajá. Bien, Richard. ¿Otro criterio? Otro criterio, compañeros, sobre si consideran que existen diferencias entre penas y medidas. Pena de castigo, medida. Profe, Sí. yo considero que las penas, por ejemplo, son, por ejemplo, la cárcel, o también podría ser pagarle a la víctima una suma de dinero, podría ser una multa. Y las medidas de seguridad van más, por ejemplo, por algunas prohibiciones que tiene que tener, por ejemplo, no las medidas de vigilancia, las medidas de mejoramiento o las medidas de seguridad. Muy bien, Luz. ¿Algún otro criterio? Bueno, miren, la ley establece en el artículo 37 las clases de pena, ¿no? Hace referencia a las penas principales, que es la pena privativa de libertad y la pena de multa. Hace referencia a las penas complementarias, que es la patrimonial y la prohibición de conducir, y las penas adicionales como la composición y la publicación de la sentencia. Esto establece como penas. Y bueno, las medidas, las que estaba planteando Luz, las medidas pueden ser privativas de libertad, de vigilancia, de mejoramiento, por ejemplo, fijación de domicilio, prohibición de concurrir a determinados lugares, como dijo Guillermo, la obligación de presentarse ante los órganos especiales de vigilancia, de mejoramiento, internación en un hospital psiquiátrico, internación en un establecimiento de desintoxicación o de seguridad, que viene siendo con la reclusión en un establecimiento de seguridad, prohibición de ejercer una determinada profesión o la cancelación de la licencia de conducir. Bien, miren, existen diferencias entre las penas y las medidas de seguridad. Si analizamos teóricamente desde los indicadores de las penas, bueno, vamos a hablar de las penas que implican internamiento y las medidas que implican internamiento para establecer más la diferencia. Por ejemplo, el sustento de las penas es la reprochabilidad. Recuerden que la medición de la pena se basa en el juicio de reproche. Y las medidas que implican internamiento, bueno, sí, internamiento, tienen un sustento en la peligrosidad. Tenemos que internar a este individuo porque es drogadicto, porque es alcohólico o porque resulta un peligro para la sociedad. Y entonces el sustento en la pena es la reprochabilidad y en las medidas es la peligrosidad. Los fines de la pena, vimos que está la prevención general, la prevención especial y la resocialización. Y bueno, hablamos de fin retributivo, pero bueno, en la ley, en el Código Penal paraguayo no se encuentra. Y el fin de la medida es la protección a la sociedad. Se impone una medida porque esta persona es peligrosa para evitar que cometa un hecho punible y en este sentido afecta a la sociedad. La duración de las penas es hasta 30 años, la duración de las medidas hasta 10 años y el lugar de cumplimiento de las penas es en un centro penitenciario y el lugar de cumplimiento de las medidas es un centro de reeducación o un centro de desintoxicación, ya sea alcohólica o de las drogas. Por eso es que yo planteo que realmente lo que es una sanción es la pena. La medida se aplica con el propósito de que la persona
no sea un peligro para la sociedad, con el propósito de proteger a la sociedad. Y se debe de cumplir incluso en lugares diferentes, porque el centro penitenciario tiene como función, aquí estábamos viendo, prevención general, especial y resocialización, y el centro de reeducación va más para la prevención especial, para proteger a la sociedad de esta persona, porque es un alcohólico, porque es un drogadicto o porque es un peligro para la sociedad y puede ocasionar hechos más graves si no se le impone una medida en un centro de reeducación. Entonces, esta es la diferencia que yo quería ilustrarle con respecto a las penas y las medidas. Hay algo muy real, y hace un rato, creo que lo estaba diciendo Oscar, que en el centro de rehabilitación para las personas que tienen adicciones, solamente hay pocas capacidades. ¿Y qué sucede? Hay una persona que es enferma, que es drogadicta, que es narcómano, comete un hecho punible y se envía para la prisión. Porque no hay espacio en los centros de rehabilitación. Y realmente aquí ya se invierte todo lo que plantea el Código Penal y el Código de Ejecución, incluso desde el punto de vista de los fines de la pena y los fines de las medidas de seguridad. Porque si usted envía a una persona enferma para la prisión, ahí no va a recibir el tratamiento adecuado, ahí se va a contaminar y va a salir, si sale, peor de lo que entró con respecto a su adicción. No es lo mismo que lo lleves para un centro de reeducación o desintoxicación, que la persona se supone que mejore, ¿no?, con el tratamiento de los médicos. Por lo tanto, cuando hablamos de pena, las penas se le imponen a las personas que cometen un hecho punible en base a la reprochabilidad. Y las medidas se le imponen a personas que cometen un hecho punible, pero que además de cometer el hecho punible e imponérseles una pena, son un peligro para la sociedad. Hay países que tienen, acá en Paraguay, las medidas de seguridad son postdelictivas. ¿Qué quiere decir esto? Hay un drogadicto en la calle, hay un narcómano, un dixómano en la calle, mientras no cometa un hecho punible o mientras no se sorprenda cometiendo un hecho punible, esta persona va a seguir en la calle. Porque las medidas son medidas de seguridad postdelictivas. Hay países donde se aplican las medidas de seguridad predelictivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es peligrosa por su grado de narcomanía, su grado de dixomanía o porque su conducta sea contraria al orden social, a estas personas se internan en un centro de reeducación o de desintoxicación. Y algo que ahora recuerdo que dijo Luz hace un rato con respecto a la voluntad. Si lo dispone el juez por sentencia, no tiene que dar esa persona su voluntad. Ya es una decisión, es el ius puniendi del Estado. Y entonces el Estado le aplicó una medida y esta medida es de obligatorio cumplimiento, esté de acuerdo la persona o no en realizar el tratamiento. Las medidas de seguridad predelictiva es antes que la persona cometa el hecho punible. Y estas sí tienen como una base principal la protección social. Por ejemplo, en Cuba existen las medidas de seguridad predelictiva. Hay un drogadicto o un alcohólico que está todo el tiempo ofendiendo a los vecinos, intimidando a los vecinos, comete pequeños hechos bagatelarios, pero que afectan a la comunidad, y esta persona puede internarse en un centro de desintoxicación. Esté de acuerdo o no, por disposición judicial, se le hace un juicio un juicio de peligrosidad, se denomina, de peligrosidad predelictiva, y se le puede imponer una medida
que implique internamiento de hasta 4 años de internamiento en un centro de desintoxicación, como tiene como base la protección social. Y en este centro, por supuesto, se le da un tratamiento a esta persona para que se desintoxique. No se lleva para la prisión, porque por supuesto no ha cometido hechos punibles. O si los cometió, no hay pruebas de que lo cometió. Por lo tanto, se le aplica una medida de seguridad predelictiva. Y la postdelictiva es ya cuando comete el hecho punible, se determina que es narcómano, que es dixómano, que es un peligro, y entonces se le puede aplicar la medida de seguridad conjuntamente con la pena. Les planteé hace un rato que la medida de seguridad de internamiento en un centro de desintoxicación se cumple concomitantemente con la pena. A la persona le impusieron 5 años de privación de libertad y 6 años de internamiento en un centro de desintoxicación y las cumplen concomitantemente. Pero las medidas de seguridad de internamiento en un centro de reeducación se cumplen posterior a la pena. Es el caso de esta señora, creo que hay un caso, 2 casos acá, si mal no recuerdo, el caso de Trote, o Troche, Trote creo que es que se llama, ¿no? Y el caso de Villalba. ¿Conocen los casos? El de Trote sí, profe. Ah, sí, Villalba. Sí, no recuerdo el nombre de Villalba. Sí, profe, nos acordamos del caso. Sí, el de Trote es el feminicidio. Mató a su esposa. Sí. Y se le impuso una pena y después se le impuso una medida de seguridad. Y Villalba, que es esta señora que tenía relación, no recuerdo, con Profe, el ¿alguien EPP, ¿no? está con su micrófono abierto? Villalba, no recuerdo el nombre de esta señora, pero es la que tenía relación con el EPP y Carmen Villalba. Exacto. Y entonces se le impuso una pena de 30 años y 10 años más de medida de seguridad. En base a su peligrosidad, ¿no? En base a la peligrosidad social. Y bueno, cuando cumpla, bueno, si cumple, me imagino, los 30 años de privación de libertad, entonces tiene 10 más de, ahora no recuerdo si fueron 25 o 30 los que se le impuso, no recuerdo ahora la sanción, la pena. Pero bueno, después sí se le impusieron 10 años de internamiento en un centro de reeducación por la peligrosidad postdelictiva. Pero bueno, Creo que fue uno de los primeros casos en los que se impuso, profe, la medida de seguridad. Sí, fue uno de los primeros casos. Y el problema es que acá no hay un centro de reeducación para eso. Entonces, ella va a cumplir su pena privativa de libertad y después continuará cumpliendo la medida en el mismo centro penitenciario. Porque hasta la fecha no hay un centro, bueno, a no ser que, no sé, la lleven para algún establecimiento abierto, que lo dudo, ¿no? Ajá. Ah, me dice Mirta que a Trote sí también le pusieron 40 años, 30 y 10 por la peligrosidad. Pero realmente yo desde mi punto de vista no lo considero sanción. La pena es una pena y las medidas son medidas, tienen una naturaleza jurídica diferente. Ahora, hablando de penas y medidas, quiero hablarle brevemente sobre algunos aspectos del sistema penitenciario, ya brevemente para no agotarlos mucho. El sistema penitenciario, ¿entendieron hasta acá lo relativo a las penas y a las medidas? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, querido profesor. Correcto. Bien. Entonces, Sí, profe, bueno, entendido. por supuesto, las penas se cumplen en establecimientos penitenciarios. Cuando hablamos de establecimientos penitenciarios, hablamos de sistema, hablamos de régimen y de tratamiento. El sistema es lo general, el sistema es la organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones. El régimen son las condiciones o influencias que tienen las instituciones para proceder a obtener el fin de la sanción.
y el tratamiento ya es lo específico con cada condenado. El sistema es la generalidad, el régimen es la forma en que se va a aplicar el tratamiento a los reclusos. Se va de lo general a lo particular. Acá en Paraguay, el Código de Ejecución Penal, que es relativamente nuevo del año 2016, estableció un sistema progresivo técnico. Y este sistema progresivo técnico tiene varios periodos. Tiene el periodo de observación, tiene el periodo de tratamiento, tiene el periodo de prueba y el periodo de libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que estén condenadas pueden pasar o deben pasar por esos regímenes para poder atravesar todo el sistema penitenciario y lograr su resocialización o su reeducación. Algo importante que pienso que ustedes necesitan conocer cuando hablamos del sistema penitenciario es lo que es la población penitenciaria. Se habla de tres conceptos: densidad penitenciaria, sobrepoblación penitenciaria y sobrepoblación crítica. La densidad penitenciaria es la relación que existe entre la capacidad y la cantidad de personas que se encuentran recluidas. La sobrepoblación es cuando ese % te da más de 100 y la sobrepoblación crítica es cuando ese % te da más de 120, que es hacinamiento. Acá les traigo un ejemplo de cómo se calcula la densidad penitenciaria. Es la cantidad de personas alojadas multiplicado por 100 dividido entre los cupos disponibles. Por ejemplo, la sobrepoblación es cuando da más de 100 la densidad penitenciaria y la sobrepoblación crítica es cuando da más de 120. Por ejemplo, en una penitenciaría X hay 288 personas albergadas. Estas 288 personas albergadas las multiplico por 100, me da 28.800 y este 28.800 lo divido entre 269 y me da 107.063. Con este % que me dio de 107.63, ¿hay sobrepoblación penitenciaria, sobrepoblación crítica o está bien la densidad penitenciaria? ¿Qué ustedes creen? Sobrepoblación penitenciaria. Sobrepoblación penitenciaria, 107.63 sobrepoblación penitenciaria. ¿Por qué? ¿Por qué, Richard? Por cierto. Sobrepoblación crítica para mí. Vamos a explicar nuevamente. Porque son 288 personas alojadas que se le multiplica por 100 y es 269 las personas que deberían estar, y esa multiplicación y división da una densidad más de 100, entonces es penitenciaria, densidad penitenciaria. Sobrepoblación. Sobrepoblación, exactamente. Cuando usted multiplica la cantidad de personas alojadas por 100 y lo divide entre la cifra que debería de estar y le da más de 100, es sobrepoblación penitenciaria. Ajá, muy bien, mira. Sí. Cuando le da más de 120, es sobrepoblación crítica o hacinamiento. ¿Bien? Así es. Entonces, según un reporte del Ministerio de Justicia en marzo del 2020, de las 18 penitenciarías que tiene el país, en 14 de las penitenciarías hay hacinamiento. Y bueno, de la cantidad de personas que están privadas de libertad, solamente el 25% tiene condena. Imagínense, 15.850 privadas de libertad y cerca de 4.000 son las que tienen condena. Es bastante crítica la situación de las penitenciarías.
Aquí les traigo, por ejemplo, algunas cifras de sobrepoblación. Tacumbú tiene 265%, Emboscada 333%, Ciudad del Este 198%, Coronel Oviedo 164%, Encarnación 146%, Misiones 119%, San Pedro 173% y Pedro Juan es el único que tiene sobrepoblación penitenciaria. Todas las demás tienen sobrepoblación crítica o hacinamiento. Ahora, El Paraguay ya tiene varias sanciones internacionales por eso, doctor, pero aún así no han hecho ninguna mejora. Sigue aumentando la sobrepoblación. Porque yo me acuerdo, hice mi tesis Está hace empeorando. ya años y años, hace 8 años más o menos, sobre eso justamente en Tacumbó. Y hasta hoy sigue. sí, así es. Y hubo Paraguay Es más, incluso aumentó. Está aumentando y más crítico es la situación. Ahora por el tema de la pandemia hay bastante, aumentaron y creo que en vez de tenerlos donde, por ejemplo, un proceso en Asunción, yo tengo un proceso en Asunción y mi defendido se me fue a Concepción y todos los que tienen proceso ahora se van por el interior, o sea que estamos de mal en peor. sí, Y es más así es. crítica la situación. Así es. Incluso Paraguay tiene una sanción a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Panchito López, el Centro de Reeducación de Menores, el centro reeducativo. Sí, profe, ahora cambió de nombre. Sí, ahora es centro de, creo que es centro de reeducación, ¿no? Sí, centro educativo. El Centro que está en educativo. Itagua, sí. En Itagua, sí, en Itagua. Sí. Pero bueno, creo que no recuerdo bien el nombre ahora, pero ya no se llama Panchito López Luz. No, centro educativo de Itagua creo que se llama, profe. Ah, ya, Centro Educativo de Itagua. ¿Dónde están los menores? Sí, sí, donde están los adolescentes y infractores. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver si entendieron cuál es cómo ustedes saben si existe sobrepoblación, sobrepoblación crítica o hacinamiento. Se multiplica la capacidad la capacidad que tiene la prisión por 100 y esto, perdón, se multiplica la cantidad de personas que están alojadas por 100 y esto se divide entre la capacidad. Esto es un estudio que se hizo en el año 2017. Según el total de prisiones que existen en Paraguay, había recluidas 12.888 personas y la capacidad total de las prisiones es de 6.643. Ustedes pueden decirme si existe, pueden hacer el cálculo y decirme si existe población penitenciaria, sobrepoblación penitenciaria o sobrepoblación crítica. Sobrepoblación crítica, profe. Sí, ¿por qué? Y porque sobrepasa excesivamente la capacidad del penal. Ajá, ¿cuál es bueno, a simple vista se ve, ¿no? Por supuesto. Pero según el cálculo, ¿cuál es el % que les da, que les puede dar? Y no era 120, profe. Sí, más de 120 es hacinamiento, sobrepoblación crítica. Pero para hacer el cálculo se multiplica la cantidad de personas recluidas por 100 y se divide entre la capacidad total de prisiones, de las personas en prisiones. A ver si el % que les da y en dependencia de ese % sabemos si hay sobrepoblación penitenciaria o sobrepoblación crítica o hacinamiento. El hacinamiento es cuando te da más de 120. Sobrepoblación penitenciaria cuando tienes un resultado entre 101 y 119.
Para mí sería hacinamiento, doctor, porque ¿Cuánto te sobrepasa dio? los 120. ¿Cuál fue el Sobrepasa. cálculo? ¿Cuál fue el resultado que te dio, Oscar? Y sobrepasa, doctor, incalculable, porque numerosísimo es. Para una capacidad de una penitenciaria se sube una superpoblación ahí, se sobrepasa. No Ya. sabría decirte la cantidad. ¿Alguien Sí, hizo porque es el más de cálculo? 233, más de 233 personas. Pero, 194 me sale a mí, profe. muy bien, Menche, a ver si coincide, 194, exacto. O sea, cuando, a ver, a simple vista se puede observar que es alta la cantidad de personas recluidas en relación con la capacidad total de las personas en prisión. Pero cuando hacemos el cálculo, multiplicamos la cantidad de personas recluidas por 100 y lo dividimos entre la capacidad que tiene, da un 194%. O sea que Paraguay se encuentra en estos momentos con una sobrepoblación crítica, porque más de 120 Sí. es sobrepoblación crítica. Profe, es que a todo le dan prisión preventiva. Y Claro. después no continúa el juicio, su proceso. Y se quedan adentro. La gente que no tiene dinero queda adentro. Exacto. La mayor cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva, que se encuentran en la prisión, están en prisión preventiva, el mayor número. Son los denominados presos sin condena. Los denominados presos sin condena. Bueno, quiero conversar con ustedes sobre la ley penitenciaria, el Código Penal de Paraguay, el Código de Ejecución Penal y sobre las facultades del juez de ejecución para realizar las disposiciones judiciales. O sea, quiero comentar con ustedes el Código de Ejecución Penal y las facultades que tiene el juez de ejecución, el fiscal, el abogado, incluso el propio condenado y la víctima, desde el punto de vista de los incidentes que se pueden hacer. Estamos hablando de la libertad condicional, estamos hablando de la redención, la suspensión a prueba, pero bueno, a esta hora creo que ya hemos conversado bastante. Voy a dejar esta parte para la próxima clase. En la próxima clase conversaremos sobre los diferentes procesos o incidentes que se pueden establecer desde el punto de vista de la regulación del Código de Ejecución Penal, que es relativamente nuevito, año 2016, para profundizar en las facultades que tienen los jueces, los fiscales, los abogados, el propio acusado y la víctima, desde el punto de vista de los incidentes que pueden establecerse. Si les parece, de esa forma. Sí, profesor. Sí, profe. Está bien, profe. Sí, Está profe. bien. Sí, profe. Sí, para analizar estos detalles un poquito más fresco, porque quiero incluso saber cómo ustedes analizan el término, ¿no? Hacen los cálculos para la solicitud de libertad condicional. Porque es interesante cómo se realiza y además quisiera conocer cómo se hace, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes. Entonces, si no tienen alguna duda, algo que preguntar, alguna reflexión,